Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper contento de teneros de nuevo por aquí. Espero que tu copyright estés teniendo una semana fantástica, llena de energía positiva y sobre todo con mucho tiempo para disfrutar. Yo por mi parte he estado preparando algo que creo que os va a interesar mucho. Como abro copyright visto en el título, hoy vamos a hablar de un tema que ha estado dando mucho que hablar, y que ha salpicado a uno de los nombres más conocidos del panorama musical actual, Demet. Abu copyright y soudo bien. Vamos a analizar en profundidad las acusaciones que se han vertido contra Explota y CEU Superíndice 3 Mo Demet ha respondido a todo este revuelo. Un salseo en toda regla, pero con un análisis serio y sin filtros como a mí me gusta. Vamos a diseccionar cada uno de los puntos, a escuchar todas las versiones y a intentar entender qué copyright ha pasado realmente. No vamos a tomar partido por nadie, simplemente vamos a presentar la información superíndice 3N de la manera más clara y objetiva posible para que vosotros podáis formar vuestra propia opinión superíndice 3N. Antes de que empecemos, me gustaría pediros un favor rapidito. Si os gusta este tipo de contenido, si os interesa el mundo de la música y el espectáculo, y si quiero copyright y estar al día de todas las novedades y polu copyright micas, no olvido copyright y suscribiros al canal y activar la campanita. A su YouTube os avisaru cada vez que suba un video nuevo y no os perderu copyright is nada. Además de ese, me ayudaréis un monto superíndice 3N a seguir creando contenido para vosotros. Y ahora sin mundo ese dilacio superíndice 3N, vamos a meternos de lleno en el tema que nos ocupa hoy. Preparaos porque esto va a estar interesante. Muy interesante. El caso de Explota y Demet es un autocopyright tico culebru superíndice 3N que ha acaparado titulares en los últimos meses. Para los que tu copyright N un poco perdidos, Explota es una figura emergente en el mundo del arte digital, conocido por sus obras provocadoras y su estilo transgresor. Demet por su parte es una estrella consagrada de la música, con una trayectoria llena de ucondiéresis copyright citos y una legiu superíndice 3N de fans incondicionales. La controversia surgió superíndice 3 cuando Explota acusó superíndice 3 públicamente a Demet de plagio. Según Explota, Demet ha utilizado sin permiso elementos visuales y conceptuales de una de sus obras emblemáticas para la portada de su último single. La acusación superíndice 3N no tardó superíndice 3 en viralizarse en redes sociales, generando un debate encendido entre los fans de ambos artistas y la opinión superíndice 3N pública en general. Explota argumentaba que la similitud entre su obra y la portada del single de Demet era demasiado evidente como para ser una mera coincidencia. Presentó superíndice 3 pruebas gráficas que comparaban ambos trabajos, destacando elementos como la paleta de colores, la composición superíndice 3N, e incluso la temática general. En sus declaraciones, Explota se mostraba dolido y decepcionado, afirmando que Demet, a quien admiraba, había traicionado su confianza y se había apropiado indebidamente de su creatividad. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Por un lado, los fans de Explota apoyaban incondicionalmente a su artista favorito, exigiendo a Demet una explicación superíndice 3N y una disculpa pública. Por otro lado, los fans de Demet defendían a su ídolo a capa y espada, argumentando que las acusaciones de Explota eran infundadas y que se trataba de una estrategia para ganar notoriedad a costa de la fama de Demet. La polu copyright mica escalu superíndice 3RU, pidamente, llegando a los medios de comunicación superíndice 3N tradicionales. Pero superíndice 3 dicos, revistas y programas de televisión superíndice 3N se hicieron eco de la noticia, entrevistando a expertos en propiedad intelectual y analizando los elementos visuales de ambas obras. El debate se extendió superíndice 3 mu de sayu de lu condiéresis mito artístico, planteando interrogantes sobre los límites de la inspiración superíndice 3N, la originalidad y el derecho de autor en la era digital. Durante los primeros días de la polu copyright mica, Demet guardó superíndice 3 silencio. Sus representantes se limitaron a emitir un comunicado breve en el que negaban rotundamente las acusaciones de plagio y anunciaban que se reservarían el derecho de emprender acciones legales contra Explota por difamación superíndice 3N. Este silencio por parte de Demet alimentó superíndice 3 a UNMUNS la especulación superíndice 3N y la indignación superíndice 3N entre los fans de Explota. Muchos interpretaron el silencio de Demet como una confesión superíndice 3N implícita de culpabilidad. Se argumentaba que si realmente no tenía nada que ocultar,
debería haber salido a dar la cara y desmentir las acusaciones de manera contundente. Otros, sin embargo, defendieron la estrategia de Demet, argumentando que era mejor esperar a tener todos los elementos para responder con argumentos su superíndice 3 lidos y evitar alimentar a UNMU el fuego de la polu copyright mica. Finalmente, tras varios días de silencio, Demet decidió superíndice 3 romper su silencio y dar su versión superíndice 3N de los hechos. Lo hizo a Trabu Copyright S de una entrevista exclusiva en un programa de televisión superíndice 3N de Sima audiencia. En la entrevista, Demet se mostró superíndice 3 serena pero firme, negando Categu superíndice 3 ricamente las acusaciones de Pla. Y hoy defendiendo la originalidad de su trabajo. Demet explicó superíndice 3 que la portada de su single era el resultado de un proceso creativo largo y complejo, en el que han participado varios artistas y diseu más menos adores. Afirmó superíndice 3 que las similitudes entre su trabajo y la obra de Explota eran puramente casuales y que se debuan a que ambos artistas habían bebido de las mismas fuentes de inspiración superíndice 3N. Respeto mucho el trabajo de Explota y lamento que se haya sentido ofendido, declaró superíndice 3 Demet durante la entrevista. Pero niego rotundamente haber plagiado su obra. Mi música y mi arte son mi pasión superíndice 3N, y nunca me rebajaré a copiar el trabajo de otro artista. Demet también copyright N aprovecho superíndice 3 la ocasión superíndice 3N para anunciar que ha encargado una investigación superíndice 3N exhaustiva para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia. Se comprometió superíndice 3 a colaborar plenamente con las autoridades y a presentar todas las pruebas necesarias para defender su integridad y su reputación superíndice 3N. Las declaraciones de Demet generaron reacciones encontradas. Sus fans celebraron su defensa y le mostraron su apoyo incondicional. Muchos se sintieron aliviados al escuchar su versión superíndice 3N de los hechos y confiaban en que la investigación superíndice 3N demostrará su inocencia. Sin embargo, los fans de Explota se mostraron copyright-ticos ante las explicaciones de Demet. Consideraron que sus argumentos eran vagos e insuficientes y que no lograban justificar las evidentes similitudes entre su trabajo y la obra de Explota. Muchos acusaron a Demet de mentir y de intentar manipular la opinión superíndice 3N pública. La polu copyright mica continuó superíndice 3 ardiendo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. Los expertos en propiedad intelectual seguían analizando las pruebas y emitiendo sus opiniones, sin llegar a un consenso claro. Algunos consideraban que las similitudes eran demasiado evidentes como para ser una mera coincidencia, mientras que otros argumentaban que no existían pruebas suficientes para demostrar el plagio. Mientras tanto, la investigación superíndice 3N encargada por Demet avanzaba a buen ritmo. El equipo legal del artista recopiló superíndice 3 testimonios de los artistas y diseu más menos adores que habían participado en la creación superíndice 3N de la portada de su single. También Copyright N recopilaron documentos que demostraban el proceso creativo y las fuentes de inspiración superíndice 3N que habían utilizado. Tras varias semanas de investigación superíndice 3N, el equipo legal de Demet presentó superíndice 3 sus conclusiones. En un informe detallado, argumentaban que no existían pruebas de plagio y que las similitudes entre la obra de Demet y la de Explota eran puramente casuales. El informe destacaba que ambos artistas habían bebido de las mismas fuentes de inspiración superíndice 3N y que habían llegado a resultados similares de forma independiente. El informe también Copyright N incluía testimonios de expertos en arte y diseu más menos o que respaldaban la versión superíndice 3N de Demet. Estos expertos argumentaban que las similitudes entre las obras eran superficiales y que no afectaban a la originalidad y la creatividad de la portada del single de Demet. Demet compartió superíndice 3 las conclusiones de la investigación superíndice 3N con sus fans a Trabu Copyright S de sus redes sociales. En un mensaje emotivo agradeció superíndice 3 a sus fans por su apoyo incondicional y reiteró superíndice 3 su inocencia. Se mostró superíndice 3 aliviada de que la investigación superíndice 3N hubiera demostrado la verdad y expresó superíndice 3 su deseo de dejar a True S esta polu copyright mica y seguir dedicándose a su pasión superíndice 3N por la música. Las conclusiones de la investigación superíndice 3N no lograron calmar por completo la polu copyright mica. Los fans de Explota seguían convencidos de que Demet era culpable de plagio y criticaron duramente el informe, argumentando que era parcial y que había sido elaborado para proteger los intereses de la artista.
Explota por su parte emitió superíndice 3 un comunicado en el que expresaba su decepción superíndice 3N por las conclusiones de la investigación superíndice 3N. Afirmaba que seguía convencido de que Demet había plagiado su obra y que no estaba dispuesto a dejar pasar este asunto. Anunció superíndice 3 que estaba valorando la posibilidad de emprender acciones legales contra Demet por infracción superíndice 3N de derechos de autor. La posibilidad de una batalla legal entre Explota y Demet generó superíndice 3 una gran expectación superíndice 3N. Los medios de comunicación superíndice 3N siguieron de cerca el caso, entrevistando a expertos en derecho y analizando las posibles consecuencias de una demanda por plagio. Finalmente, tras varias semanas de deliberación superíndice 3N, Explota decidió superíndice 3 no presentar una demanda contra Demet. En un comunicado, explicó superíndice 3 que había tomado esta decisión superíndice 3N para evitar una batalla legal larga y costosa que podría dar más menos a su carrera y su reputación superíndice 3N. Sigo convencido de que Demet plagió superíndice 3 mi obra, afirmó superíndice 3 Explota en su comunicado. Pero he decidido dejar este asunto a True S y concentrarme en mi trabajo. No quiero que esta polu copyright mica me defina como artista. La decisión superíndice 3N de Explota de no demandar a Demet puso fin a la polu copyright mica, al menos en el U con diéresis vito legal. Sin embargo, el debate sobre el plagio y la originalidad en el arte siguió superíndice 3 vivo en las redes sociales y en los medios de comunicación superíndice 3N. El caso de Explota y Demet sirvió superíndice 3 para poner de manifiesto la complejidad de la propiedad intelectual en la era digital. En un mundo donde la información superíndice 3N se comparte y se difunde a gran velocidad, es cada vez más difícil definir los límites de la inspiración superíndice 3N y la originalidad. Este caso también copyright N puso de relieve la importancia del respeto a los derechos de autor y la necesidad de proteger la creatividad de los artistas. Es fundamental que los creadores sean recompensados por su trabajo y que se les reconozca su autorua. La polu copyright mica entre Explota y Demet dejó superíndice 3 una huella profunda en la carrera de ambos artistas. Explota ganó superíndice 3 notoriedad y reconocimiento gracias a la polu copyright mica, pero también copyright N se enfrentó superíndice 3 a críticas y acusaciones de oportunismo. Demet por su parte vio en pau más menos ada su reputación superíndice 3N y tuvo que defender su integridad y su originalidad. En definitiva, el caso de Explota y Demet fue un autocopyright tico culebru superíndice 3N que generó superíndice 3 un gran revuelo medio tico y que puso de manifiesto la complejidad de la propiedad intelectual en la era digital. Una historia que nos invita a reflexionar sobre los límites de la inspiración superíndice 3N, la originalidad y el respeto a los derechos de autor. Y ahora, llegando al final de este video, vamos a recapitular brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos visto CU superíndice 3 mo Explota acusu superíndice 3 a Demet de plagio, generando una gran polu copyright mica en redes sociales y medios de comunicación superíndice 3N. Hemos analizado las pruebas presentadas por ambas partes, los argumentos a favor y en contra del plagio, y la respuesta de Demet a las acusaciones. Hemos visto CU superíndice 3 mo Demet encargu superíndice 3 una investigación superíndice 3N exhaustiva para demostrar su inocencia, y CU superíndice 3 mo Explota finalmente decidió superíndice 3 no presentar una demanda. Hemos reflexionado sobre la complejidad de la propiedad intelectual en la era digital, la importancia del respeto a los derechos de autor y las consecuencias de esta polu copyright mica en la carrera de ambos artistas. Espero que este análisis os haya resultado interesante y os haya ayudado a formar vuestra propia opinión superíndice 3N sobre este caso. Recordad que no he pretendido tomar partido por nadie, simplemente he intentado presentar la información superíndice 3N de la manera más objetiva posible. Quiero daros las gracias de corazón superíndice 3N por haber visto este video hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para vosotros. Espero que hayáis disfrutado de este análisis y que os haya resultado informativo. Ahora me gustaría saber vuestra opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creu copyright is que Demet plagió superíndice 3 la obra de Explota? ¿O pensud, is que las similitudes eran puramente casuales? Dejad vuestros comentarios abajo, me encantará leer vuestras opiniones y debatir sobre este tema. Recuerda ser respetuoso con todas las opiniones, lo importante es generar un debate constructivo. Y por último pero no menos importante, os quiero pedir un pequeño más menos o favor.
Si os ha gustado este video, si os ha parecido interesante o informativo, no olvido copyright y darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal si aún no lo habu copyright y hecho. Asume ayudar u copyright y a llegar a ese gente y a seguir creando contenido para vosotros. Recordad que vuestra suscripción superíndice 3N y vuestros likes son mi mayor motivación superíndice 3N. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Nos vemos en el Pro Superíndice 3 Simo Budeo. Hasta la Pro Superíndice 3 Sima.